Bueno, el trabajo que voy a presentar es sobre la influencia en el comportamiento de las mezclas templadas con emulsión por la incorporación de adiciones activas. Tradicionalmente, las mezclas asfálticas se han dividido en dos grandes grupos: las mezclas asfálticas en calientes, elaboradas y preparadas, colocadas a temperaturas del orden de los 160 grados, y las mezclas asfálticas en frío, que son elaboradas y colocadas a temperatura ambiente. Hace algunos años se ha desarrollado otro grupo de mezclas llamadas mezclas asfálticas tibias, que son elaboradas y preparadas y colocadas a temperaturas inferiores a los 140 grados. Mucho más recientemente, y con especial desarrollo en España, un nuevo grupo se ha desarrollado de las denominadas mezclas asfálticas templadas. Estas mezclas asfálticas templadas tienen la característica de que son preparadas, elaboradas, colocadas a temperaturas inferiores a los 100 grados centígrados. Como digo, estas mezclas asfálticas están elaboradas a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados, que es la temperatura de evaporación del agua, y son compactadas a temperaturas que están entre los 70 y los 90 grados centígrados. Para conseguir producir este tipo de mezclas, se han desarrollado diversas tecnologías, como son las mezclas templadas con asfalto espumado, las mezclas templadas secuenciales, donde hay una etapa en caliente más una etapa de agregados fríos y húmedos, y las mezclas templadas con emulsión asfáltica, que son específicamente a los que nos vamos a referir en este trabajo, y que hemos simbolizado como MTE. Es decir, nos vamos a referir a las mezclas templadas elaboradas con emulsión asfáltica, que son preparadas, compactadas a temperaturas que están entre los 70 y los 90 grados centígrados. Estas mezclas templadas con emulsión se han desarrollado porque presentan una serie de ventajas medioambientales. Fundamentalmente hay menores consumos de energía para su elaboración, hay menor cantidad de emisiones perjudiciales para la salud al trabajarse con menores temperaturas, y además, es evidente, se permite trabajar a las personas que están encargadas de los trabajos, de las labores, a menores temperaturas, lo que le da mayor seguridad. Sin embargo, para preparar y colocar este tipo de mezclas es necesario realizar algunas adaptaciones a los procesos y maquinarias por las características propias de estas mezclas. Y una característica también particular es que no existe, ni aún en España, una normativa específica para su diseño. Sin embargo, en España, la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha elaborado una serie de recomendaciones para preparar mezclas templadas con emulsión, y la Asociación Técnica de las Emulsiones Bituminosas recoge en una monografía una serie de recomendaciones, de indicaciones para la preparación, diseño de este tipo de mezclas. Ambas instituciones reconocen como adiciones inactivas el polvo mineral presente, ya sea de origen natural o de aporte, pero además reconocen los efectos beneficiosos que deben tener las adiciones activas en las propiedades de la mezcla asfáltica, tales como la cal, el cemento o las cenizas volantes. Entonces, en este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar la influencia que ejerce la adición de un reducido porcentaje de cal hidratada o cemento Portland sobre la resistencia y propiedades viscoelásticas de una mezcla templada con emulsión de granulometría semidensa, y comparar los resultados que se obtienen con una mezcla de similares características, pero elaborada en caliente, con el cemento asfáltico del mismo tipo al empleado en la elaboración de la emulsión asfáltica.
Ya hemos dicho en trabajos anteriores que estas propiedades viscoelásticas de los materiales asfálticos están vinculados a su módulo dinámico y al ángulo de desfasaje. Cuando una de estas mezclas es solicitada a una tensión de variación sinusoidal, como se muestra ahí, la misma responde con una deformación también de índole sinusoidal, pero desfasada en el tiempo. Entonces, en estas condiciones es posible definir el módulo dinámico como la relación entre la amplitud de la tensión aplicada y la amplitud de la deformación resultante, en tanto que el ángulo de fase hace referencia al desfasaje de tiempo en que ocurren los valores máximos de tensión y deformación. Tanto el módulo dinámico como el ángulo de fase son propiedades dependientes de la temperatura y la frecuencia de ensayo. Se ha manifestado que estas características viscoelásticas, estas propiedades fundamentales de las mezclas asfálticas, están vinculadas a los dos modos más comunes de falla, ya sea la falla por fatiga o por ahuellamiento que presentan los pavimentos asfálticos. Desde el punto de vista de la fatiga, el mejor desempeño corresponde a aquellas mezclas más flexibles, es decir, con valores de módulo tendiendo a valores bajos y que tengan una buena propiedad elástica, es decir, ángulos de fase reducidos. Por el contrario, respecto al ahuellamiento, el mejor desempeño corresponde en principio a aquellas mezclas que son más rígidas, es decir, con módulos dinámicos más elevados, pero que además presentan características elásticas. De igual manera, el ángulo de fase tendiendo a valores bajos. Bajo estas premisas, algunos autores han propuesto el desarrollo de factores de fatiga y ahuellamiento de manera de caracterizar el desempeño de las mezclas asfálticas frente a estos dos modos de falla. Desde el punto de vista de la fatiga, como dije, el mejor desempeño correspondería a aquellas mezclas que son más flexibles y más elásticas, con lo cual este factor de fatiga, llamado FF, corresponde al producto del módulo dinámico por el seno de phi en condiciones críticas, es decir, temperaturas medias a bajas y tránsito rápido. Y en esas condiciones el mejor desempeño correspondería a los factores de fatiga más bajos. Por el contrario, para el ahuellamiento, como también se dijo, correspondería el mejor desempeño a aquellas mezclas que presentan módulos más elevados y comportamientos elásticos, con lo cual este factor de ahuellamiento es el cociente entre el módulo dinámico y el seno del ángulo de fase. Bajo estas condiciones, el mejor desempeño frente a la falla por ahuellamiento correspondería a los valores más altos del factor de ahuellamiento, también en condiciones críticas, que para esta falla son las temperaturas altas y los tránsitos lentos. ¿Qué materiales se han estudiado en este trabajo? Bueno, se han estudiado, como dije, mezclas templadas con emulsión, con una granulometría como la que se muestra en la figura de la derecha arriba, de tipo semidensa. Se ha utilizado una emulsión catiónica superestable, que cumple con las especificaciones de la norma IRAM 6691. Estas mezclas se han dosificado siguiendo las recomendaciones a las que se hacía referencia previamente, con un 5,25% de ligante residual, y se han elaborado mezclas con un 2% de cal hidratada, que se han identificado en el trabajo como MTE-cal, y 2% de cemento Portland, que se han identificado como MTE-cemento. Como ya también dije, comparativamente se ha elaborado una mezcla en caliente, identificada como MAC, con características en cuanto a su dosificación similares a estas mezclas templadas con emulsión. Se han elaborado probetas del tipo Marshall con 75 golpes por cara y en un principio se han obtenido las propiedades volumétricas y mecánicas. Solamente a modo de referencia, se muestran los contenidos de vacíos de estas tres mezclas en valores medios,
son todas bastante próximas e inferiores al 5%, y las resistencias a la tracción indirecta en condición seca a 25 grados, observándose que las tres materiales estudiados presentan resistencia a tracción indirecta de niveles aceptables entre 8 y 10 kilopascales. Yendo hacia lo que se refiere a la caracterización reológica, se ha utilizado en primera instancia un modelo sigmoidal, como el que se utiliza en la guía ASTO, correspondiente a la guía de diseño empírico mecanístico desarrollada en Estados Unidos. Sobre la izquierda de la pantalla está la variación del módulo dinámico en función de la frecuencia y se presentan las curvas maestras de variación en valores medios de las tres mezclas analizadas a la temperatura de referencia de 20 grados centígrados. Por el contrario, a la derecha se presenta la variación del módulo dinámico en función de la temperatura a la frecuencia de referencia de 10 Hz, también para las tres mezclas analizadas. En primera instancia se observa que todas las mezclas se comportan siguiendo el comportamiento típico de un material viscoelástico lineal, un trazado continuo de las curvas maestras, lo cual indica la validez del principio de superposición temperatura-frecuencia. Este trazado continuo, además, propio de las mezclas que tienen comportamiento viscoelástico, muestra que sigue siendo preponderante la influencia del ligante asfáltico frente al de los agentes puzolánicos, como son la cal y el cemento. En este otro caso se muestra la variación del ángulo de fase respecto a la frecuencia de la temperatura en las gráficas que están a la izquierda y a la derecha. Se observan trazados similares. Es notable el menor ángulo de fase de la mezcla templada con cemento respecto a la mezcla asfáltica en caliente para todo el rango de temperaturas y frecuencias que han sido consideradas. Adicionalmente, se ha considerado un modelo analógico compuesto por una serie de resortes y disipadores, es el modelo de Wetz-Hayek. En la figura de la izquierda se presenta la variación del ángulo de fase en función del módulo dinámico en el llamado espacio de Black, en tanto que en el de la derecha se representa la variación de la componente elástica del módulo dinámico respecto a la componente viscosa en el espacio de Cole-Cole, y como puede observarse, para cualquier valor de la componente E1, las mezclas con ligantes con adiciones activas presentan en todos los casos menores valores de la componente viscosa. Respecto a los factores de fatiga y ahuellamiento, como decía previamente, se han calculado los factores de fatiga en las condiciones que se suponen críticas para este tipo de falla. En este caso se ha considerado la temperatura de 10 grados y la frecuencia de 10 Hz, y se observa que el mejor comportamiento corresponde en principio a la mezcla templada con cemento, que a pesar de tener una mayor rigidez, también presenta una mayor elasticidad que le juega a su favor. La sigue la mezcla templada con cal, y el desempeño más desfavorable correspondería a la mezcla asfáltica en caliente. Desde el punto de vista del ahuellamiento, nuevamente el mejor comportamiento y notablemente diferenciado corresponde a la mezcla templada con cemento, seguida por la mezcla templada con cal, y más desfavorable sería el comportamiento de la mezcla asfáltica en caliente. Vale decir que, como resumen, respecto a la mezcla asfáltica en caliente, los mejores comportamientos a fatiga y ahuellamiento corresponden a estas mezclas templadas con adiciones activas. Finalmente, a manera de comentarios finales de este trabajo, diremos que hemos estudiado la influencia de adiciones activas sobre las propiedades reológicas de las mezclas templadas con emulsión, cal hidratada y cemento Portland en este caso, respecto a una mezcla en caliente.
Hemos considerado un modelo sigmoidal y un modelo de West-Sayek para describir este comportamiento tanto del módulo dinámico como del ángulo de fase. Las mezclas se comportan todas ellas como materiales viscoelásticos termorreológicamente simples, es decir, que mantienen la validez del principio de equivalencia frecuencia-temperatura. Hay una mucho menor susceptibilidad térmica de las mezclas templadas con emulsión. El módulo dinámico varía en menor medida respecto al rango de frecuencias que se ha considerado en este estudio. A bajas temperaturas, las mezclas templadas con emulsión tienden a valores del mismo orden, pero a altas temperaturas, la mezcla templada con cemento presenta módulos dinámicos notablemente más elevados. Las mezclas templadas con emulsión presentan menores valores del ángulo de fase, indicando un comportamiento más elástico respecto a la mezcla en caliente. Iguales conclusiones se obtienen tanto para el modelo sigmoidal como para el modelo analógico de West-Sayek. Respecto a las estimaciones de las propiedades de falla, las mezclas templadas con emulsión con ambas adiciones activas presentan un mejor comportamiento tanto a la fatiga como al agüellamiento respecto a la mezcla fáltica en caliente. Para la fatiga, el mejor desempeño corresponde a la mezcla con cemento, con el menor valor del factor de fatiga, es decir, a pesar de tener el mayor valor de módulo, tiene un notable menor valor del ángulo de fase. Para el agüellamiento, el mejor desempeño también corresponde a esta mezcla, que presenta mayor módulo dinámico y también presenta el mayor comportamiento elástico. Debo decir que estos comentarios finales son conclusiones que resultan de estas mezclas particulares, con las dosificaciones que se han estudiado, pero que para poder arribar a conclusiones más generales debieran ampliarse la variación de los parámetros considerados en este estudio. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí termina mi presentación.